Ya, entonces, bueno, voy a compartir también la pantalla aquí. Ahí sí. Ya, entonces, bueno, para iniciar, solo contextualizar, estos son talleres educativos. El CADE tiene dos grandes áreas, pero en realidad que son tres. Una es el trabajo que se hace con estudiantes de enseñanza media, que sería el PASE, y el CADE está enfocado principalmente a estudiantes de primer y segundo año de la universidad, pero en este caso ya se está ampliando la cobertura a cada estudiante que le interese participar en talleres psicoeducativos, como el de ahora, o psicosociales también. Bueno, el taller que hoy nos convoca se llama Excel es mi copiloto, ¿ya? Apelando un poco al hecho de que, como dijo su compañera, la idea es que nos acompañe, ¿cierto? Sea una herramienta que nos facilite el manejo de datos, pero también el estudio y promueva un aprendizaje un poco más profundo, ya que nos da herramientas para analizar o interpretar de otras formas, ¿cierto? Lo que estemos estudiando. Bueno, entonces lo que buscamos también hoy es dar algunos lineamientos e ideas sobre un uso efectivo de Excel. Y yo lo incluí para estudiar ciencia básicamente porque es el área en el cual me he formado, ¿ya? Pero obviamente acá esto puede dar también para no solo un estudio tan aplicado a la ciencia, ¿cierto? A una investigación o la metodología científica, sino también para representar o estudiar lo que esté sucediendo en cualquier lugar. ¿Ya? Bueno, mi nombre es Vicente Rodríguez, ¿ya? Y soy profesor de química del CADE, ¿ya? Yo soy profesor de química, magíster en química y magíster en didáctica. El objetivo para este taller es principalmente valorar Excel como una herramienta, ¿cierto? Que permite lograr un aprendizaje mucho más profundo y detallado de lo que nos encontremos estudiando. Vamos a revisar algunos conceptos básicos, quizá ya los conocen, pero como dijo también su compañera, nunca está de más revisarlos porque puede que esto les proporcione otra manera de usar las mismas herramientas que ya conocían o que lo hacían de manera intuitiva, ¿ya? Siempre apelando también a que estos conceptos teóricos permitan trabajar de mejor forma, más ágil, más cómoda incluso, los conceptos teóricos que están revisando en sus distintas asignaturas. Bueno, y de objetivos ya específicos, yo mencionaría a lo que nos vamos a dedicar, ¿sí? Primero, identificar algunos conceptos básicos de esta herramienta. Luego, también identificar las herramientas propias o las opciones que te da Excel y que se utilizan con más frecuencia en el contexto de estudio y aprendizaje universitario. Ya vamos a ver que también, lo voy a comentar, hay opciones que no van directamente al estudio universitario, pero sin embargo que se utilizan ya en una empresa, en industria, y eso, bueno, de alguna manera entendemos que ustedes se están formando para desempeñarse en áreas que no necesariamente son académicas. Entonces, por lo tanto, esto también está enfocado, por ejemplo, hacia áreas de comercio y áreas de manejo, no sé cómo decirlo, de grandes cantidades de materiales que podría ser una industria o una empresa relativamente grande. Además, aplicar pasos que permitan construir fórmulas, cálculos también, ¿cierto? Construir gráficos básicos, creación de tablas y la organización de la información que, como dije, nos permita un estudio más sistemático y detallado de justamente las asignaturas que nos estemos desempeñando. Ya, yo leí también por ahí o sea, la lista del taller y hay de varias carreras y al parecer también de varios niveles o años en este taller. Bueno, y como índice para que también sepan, no sé si pudieron leer el programa, porque nosotros enviamos un programa como para que se difundiera. Esto es lo que vamos a ver, ya para que no sea tan sorpresa lo que aparezca. Bueno, los primeros pasos, o sea, las herramientas más básicas, tenerlas relativamente sistematizadas, el manejo de los datos, crear fórmulas, usar las fórmulas, los gráficos también, filtrar, ordenar datos de manera personalizada, por ejemplo.
funciones condicionales, que son formatos condicionales, manejar alguna base de datos, que es igual, es como bastante importante, utilizar tablas dinámicas y, si alcanza el tiempo, ver algunas funciones especiales, que serían las estadísticas, ¿cierto? Bueno, ya había adelantado esta parte, ¿cierto? Mientras hacíamos tiempo para que llegaran más compañeros y compañeras, es algunas experiencias previas. ¿Ya? Entonces, de nuevo, no sé si alguien lo pudiera hacer, comentar de si han usado Excel antes. Al parecer sí, me imagino que algunos no mucho, pero solo comentar cuál es la experiencia que tienen. O sea, si les resulta útil, si hay cosas que son muy complejas, eso igual sería interesante, como cómo evalúan esta herramienta ustedes en el uso que le han podido dar y para qué lo han usado. ¿Ya? No sé si podemos dar un tiempo en que ustedes lo puedan decir, ¿no? Ya, sí, sí, no, no se peleen. Lo usaba como calendario, dice Rodrigo, y para organizar mi horario. Perfecto, es un uso, y como dije, es un uso importante, ¿cierto? Para el estudio, justamente. Es una herramienta importante no solo para organizar datos, ¿cierto? Como ajenos a lo que hacemos, como en el sentido de que, por ejemplo, para una asignatura me pasan un estudio de casos y yo debo organizar esos datos, sino que justamente es importante para organizar la propia información, que sería en este caso cómo distribuir el tiempo en la semana, ¿cierto? Entonces, como decía, no solamente es importante para analizar datos ajenos a nuestra actividad diaria. Y Andrea señala que en la carrera lo hemos usado para construir flujos de caja y analizar rentabilidades de proyectos. Perfecto, ¿ven? Entonces, eso también es importante en estos talleres, que como hay estudiantes de distintas asignaturas, áreas y con distintas proyecciones y objetivos, entonces acá también todos podemos notar que da para harto, ¿cierto? Para un uso personal, organizar mi horario; para un uso familiar, yo he sabido que organizar los presupuestos, ¿sí? También en este caso para Andrea, que sería para evaluar algún proyecto, ¿cierto? Analizar sus rentabilidades, o si es factible algo, y etcétera, ¿cierto? No sé, imagino que alguien lo ha usado incluso para otras cosas, ¿ya? Yo sé que incluso se usa para hacer páginas web, y para resolver problemas, para hacer ecuaciones, etcétera, ¿ya? Etcétera. Tiene bastantes funcionalidades, pero gracias por responder. Vamos a seguir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es explorar algunos conceptos, quizás ya los conocen, en la medida que ustedes van presentando dudas sobre ellos, lo van comentando, ¿ya? Siempre con el objetivo de ir progresivamente construyendo ciertos los conceptos y aprendizaje, en el sentido de que no puedo partir hablando de tablas dinámicas si primero no acordamos qué es Excel, ¿ya? Y cuál es su función principal o para qué se encuentra construido. ¿Ya? Principalmente, ¿cierto? Le podemos dar varios usos, pero hay usos que, que son los focos de este programa. Vamos a ver también qué hacer con los datos, todas las posibilidades que nos entrega, las fórmulas, los gráficos que se puedan crear, que al parecer ya han hecho bastantes, porque se hacen de manera bastante intuitiva, ¿sí? Cómo usar los filtros, cómo ordenar la información, el formato condicional, la base de datos que había comentado y las tablas dinámicas, o también las herramientas que nos entregan para ordenar la información. Bueno, entonces lo primero es comentar que Excel se configura o se presenta a sí mismo como un programa computacional, que en este caso sirve como instrumento para procesar datos, ¿ya? Ahora, esos datos se procesan por medio de unidades, llamémoslo base, ¿sí? Sería como, yo que soy de química, serían como los átomos de la sustancia. En este caso, las unidades bases de Excel y que permiten todo el manejo son las hojas de cálculo, ¿ya? Esa es la unidad básica, y como hoja de cálculo vamos a ver que son de alguna forma las páginas, ¿cierto? Las hojas de cálculo. Bueno, y también siempre se comenta, yo lo busqué en varias fuentes que al término de la presentación los comparto, también se comenta que es una herramienta, ¿cierto? No solo un programa, sino una herramienta, pero muy poderosa para quienes requieren modelos, operaciones, aritméticas, trabajar con números, ¿cierto? Labores contables, cálculos, gráficos y análisis de datos. Entonces,
si pueden notar, es principalmente, lo voy a marcar aquí como que esto es uno de los objetivos por el cual se elabora este programa, ¿cierto? Entendemos que este programa es parte de otros que tienen otras funciones, que estaría Word, ¿cierto? Estaría PowerPoint, y en este caso uno de otros también es Excel. Bueno, y aquí de nuevo, oh, se saltó. Ya, y aquí también comentar, ¿cierto? Que Excel se define como un programa de hojas de cálculo y lo importante es, de hecho esta es la base del programa también, es que las celdas que componen cada hoja de cálculo, ¿sí? Interactúan entre sí y nosotros entonces hoy día justamente nos vamos a dedicar a eso, ¿ya? A entender cómo interactúan de tantas formas, no las vamos a ver todas por tiempo, pero qué formas existen de interactuar entre los componentes de las hojas de cálculo, o sea, entre las celdas y su contenido. ¿Mm? Estas órdenes son dadas por el usuario, entonces ahí es cuando uno se sorprende cuando un estudiante dice, oh, ¿y por qué pasó eso? Yo no sé por qué, sí. Como que el programa lo hace solo, ¿ya? Y no es así, de alguna manera el programa tiene herramientas, pero deben estar permitidas por el usuario, ¿ya? Vienen algunas por defecto, pero es el usuario quien aprieta el, digamos, el botón para que esto se active. Y son fórmulas, funciones, entre otros. Esto también comentar que es una herramienta de organización de datos, pero también una herramienta de aprendizaje. ¿Ya? Entonces aquí se comentan algunas de las habilidades que permite desarrollar. Lo que quiere decir que Excel siempre, o las hojas de cálculo, ¿ya? Para no decir que Excel es la única, pero las hojas de cálculo de alguna manera son investigadas en la didáctica de las ciencias, de la matemática y en realidad la didáctica general, no solo de educación escolar, sino superior, ¿ya? Entendiendo que desarrolla habilidades de organización, por ejemplo, ya de modelización, que serían los gráficos, habilidades numéricas o aritméticas, ¿cierto? De visualización y obviamente también de generaciones de fórmulas, ¿ya? Entonces hay todo un desarrollo de habilidades que podríamos llamarle matemáticas, pero que también están ligadas a la práctica científica, ¿ya? Por eso de alguna forma yo lo quise incluir el título en el taller, ¿cierto? Cómo desarrollamos habilidades científicas a partir de las hojas de cálculo, que en este caso sería Excel. Bueno, entonces vamos a ir viendo ya algunos detalles, conceptos básicos. Yo mencioné que Excel es en realidad un conjunto de hojas de cálculo, o que su unidad básica es la hoja de cálculo. Y bueno, aquí si pueden notar, esto es una hoja de cálculo y esta es la vista general que tenemos de Excel, ¿cierto? Porque esta es la matriz que permite manipular los datos. Entender que los datos pueden ser numéricos, pueden tener letras, ¿sí? Y los manipulamos en fórmulas, en operaciones, y bueno, en realidad eso es lo que hacemos, interactuar estas celdas que componen las hojas de cálculo. Aquí viene la definición de celda y cómo la identificamos, ¿va? Entonces, es la unidad básica de la hoja de cálculo y, bueno, todas tienen una letra y un número asociado, ¿sí? Entonces, acá nosotros lo que hacemos es introducir los datos que ya dije que pueden ser de distinto tipo. A la unión de la letra con el número correspondería cada celda. Entonces, cada celda está identificada casi como un ajedrez, si lo quieren ver ustedes, ¿cierto? Donde cada uno tiene una letra y un número acá. Entonces, esta sería la celda B1. ¿M? Esta sería la B2. Y cada celda es única, al menos en su identidad, ya no en su contenido. Eso ya va a depender del usuario. Que además comentar que la fila está definida por un número, ¿sí? La fila sería en el sentido horizontal, por si acaso. Siempre te esa duda de que la columna es vertical o horizontal. No, la fila es horizontal, ¿ya? Y la columna entonces está definida por una letra y sería el conjunto, ¿cierto? De todos los datos que están ordenados de forma vertical, ¿ya? Entonces así podemos entender cuál es la fila, cuál es la columna, porque hay ciertas operaciones, funciones en las cuales nosotros debemos identificar cuál va a ser la fila, cuál va a ser la columna y también por ejemplo, en las tablas dinámicas o gráficos dinámicos o para ordenar los datos también me pregunta qué fila es, qué columna es. Entonces, no se trata solo de estar
eh, de manipular, digamos, los datos sin entender dónde se ubican. Y el rango, que es, ya sería un concepto un poco más amplio, el rango es un conjunto de celdas. ¿M? Entonces, comúnmente nosotros podemos seleccionar varias celdas para que se realice algo. Vamos a ver que es bastante sencillo hacerlo, pero entender que el rango entonces está definido casi siempre como con dos puntitos. No sé si ya lo han hecho. Por ejemplo, si quiero seleccionar el rango que va entonces lo que yo hago es decir que quiero que se seleccione del B1, ¿sí? De aquí hasta el B3. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer luego. Lo importante es que entonces, como sale aquí, yo puedo seleccionar un rango, que en este caso fíjense que seleccionaron todo esto. Entonces voy del A1, ¿sí? Hasta el C4, que sería la última, ¿cierto? Leyéndolo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Y este es el controlador de relleno que estaba comentando, ¿cierto? Que es básicamente ese cuadradito final que apenas se ve, ¿sí? Pero que si yo lo selecciono, podemos entonces arrastrar, llamémoslo así, la selección y tener un gran conjunto de datos o un gran conjunto de celdas con las cuales hacer operaciones, aplicar funciones o fórmulas, ¿ya? O también, claro, crear gráficos a partir de todo ese conjunto rango. Hace poco, de hecho hace una hora, estaba trabajando estadística, por ejemplo, determinar la diferencia entre grupos, que sería la T de student, ¿sí? Y en ese caso, claro que necesito rangos o necesito conjunto de datos. Entonces, este controlador de relleno es bastante útil para no tener que quizás escribirlo, como dijimos, en puntitos, ¿cierto? Así como con puntitos, no. Yo voy aquí y selecciono. Y de hecho tiene la función de autocompletar, ¿ya? También lo vamos a ver luego. Y otro componente importante acá es la barra de fórmulas, ¿ya? Porque a veces hay quienes no reconocen o no saben dónde incluir una fórmula eh, ni cómo, ¿ya? Pero eso lo voy a ver ahora. Lo importante en este caso es que hay un sitio especial donde yo incluyo la fórmula que va a operar, ¿cierto? Como una función, una fórmula que va a operar sobre un conjunto de datos. Bueno, luego, ya como segundo punto, a revisar es qué podemos hacer con los datos. Entonces, acá siempre va a ser importante que, de acuerdo al tipo de dato, yo puedo hacer algo. Ya no son igual todos los datos ni todas las variables, algo que luego defino también, como cuantitativas, cualitativas, aquellas que son discretas. Pero primero vamos a identificar los tipos de datos que permite trabajar Excel, que por un lado son el texto, ¿sí? El texto sería lo escrito por letras alfanuméricas se llaman. Y este tipo de datos lo importante es que pueden tener letras, también números y símbolos, ¿ya? Ahora, el punto es que si yo mezclo ya se considera como un texto, ¿ya? O sea, si no son solo números, sino que tienen símbolos o letras, inmediatamente Excel lo considera como un tipo de texto, por si acaso, eso hay que considerar, ¿ya? Porque a veces, claro, cuando uno hace una operación y le dice error, hay quienes dicen como, ¿y por qué no me está dando resultados? Y lo revisan una y otra vez y no se dan cuenta que quizás no están, hay una letra, por ejemplo. ¿Ya? Entonces no podría haber, a ver, ¿qué ejemplo puedo dar? No sé, que yo ponga 200 y le pongo segundos, ¿cierto? Imagino, no sé si le ha ocurrido, ya en estudio una rapidez. Entonces yo digo, ya, acá hay 200 segundos. Ya, esa S, olvídenla si quieren trabajarlo en términos numéricos, el 200 tiene que estar solo, ¿sí? Y eso ya es una habilidad nuevamente de poder entender que en la tabulación de datos, ¿cierto? La unidad de medida no es necesario que esté ahí, ¿sí? Debe estar porque por el hecho que es común a todos los datos también que le siguen en la misma columna, yo lo puedo poner arriba, que está todo en segundos, tiempo en segundos, y acá solo escribo el número, ¿ya? Entonces no está de más decir esto, que si hay una letra, se va a considerar como texto el contenido de la celda. Y bueno, números, básicamente esta categoría incluye, ¿cierto? Todo lo que sea numérico. Y fíjense que no solamente son los datos que uno conoce
sino que también las horas, las fechas, los porcentajes, etcétera. Podemos trabajar varios tipos de datos numéricos. Entonces aquí doy alguna indicación primera, como una advertencia. Bueno, lo primero es que el texto, cuando ocupa más del ancho que tú tienes dispuesto, es como que no se ve. Entonces ahí también hay quienes se esperan un poco en cómo hago, cómo hago que se vea el contenido de la celda. Y claro, es en el fondo que si quizás el texto no está ajustado al tamaño de la celda, lo que va a ocurrir, ¿cierto? Es básicamente que no se va a mostrar. Y no es que se corte, ¿ya? Sino que en definitiva muchas veces no se ven. ¿Ya? Se muestra como un error, ¿cierto? Salen como puros gatitos, ¿ya? Pero ahí lo vamos a ver. Entonces, ahí va a depender del tipo de operación que se está haciendo, pero sale o cortado o sale con gatos. Otro ojo aquí también es reconocer que un dato numérico puede incluir dígitos del 0 al 9 y que pueden ser con signos positivos o negativos delante, ¿cierto? Pueden haber paréntesis, pero entendiendo que, no sé si ya lo han hecho, pero si yo pongo un paréntesis, un 2, eso equivale a -2, ¿ya? Así lo considera por defecto. El punto y el decimal, ¿cierto? O sea, el punto como separación, eso hay que configurarlo, pero al menos entender que si la configuración del teclado está como en español latinoamericano, el decimal siempre se toma como por defecto, no sé si lo van revisando o lo han hecho, va a aparecer la coma como decimal. Y eso es siempre algo que confunde porque no es quizás lo internacional, pero de alguna manera así lo trabajamos. Y hoy día igual va a estar configurado de esa forma por un tema de teclado. Ahora, el slash, que nosotros llamamos slash, ¿cierto? Comúnmente es una fracción y se utiliza para fracciones mixtas o para fechas. ¿Ya? Entonces, a lo que voy es que yo puedo escribir 18, 3, slash 4, y eso que es 18, 3 cuartos, o sea, 18 punto, o sea, coma 75. ¿Ya? Y si yo escribo 0, 3 cuartos, fíjense que les va a dar 0,75. ¿Ya? Entonces, eso de alguna manera ayuda también a no escribir tantos números, pongo un slash y la fracción ya estaría. Y bueno, 3 del 4, esto es una fecha, por si acaso, ¿no? El porcentaje también, si yo escribo el porcentaje, inmediatamente lo considera, ¿cierto?, a su equivalente en fracción o en decimal. Si yo escribo 65%, o como el ejemplo que vamos a poner, el 19% del IVA, ¿sí?, para un cálculo de ese tipo, más de comercio, entonces en este caso lo que yo hago es considerar el 0,19, por si acaso, ¿no? Y la letra E, que es fundamental, sobre todo para el estudio ya un poco de ciencias básicas, es la exponente, ¿cierto? Pero el exponente con base 10, por si acaso. Ya no es el exponente, el del logaritmo natural o el neperiano, que llaman, ¿sí? Entonces, bueno, la calculadora, algunos ya están acostumbrados porque la calculadora igual tiene el botoncito de el E, ¿cierto? Así, o L ahí, ¿no? Entonces, en este caso, lo importante es que si yo escribo la E, o escribo, por ejemplo, 10E menos 2, es 10 elevado a menos 2, por si acaso. Bueno, lo otro es decir que no solo trabajamos con los datos o números más comunes, sino que también podemos poner fechas, podemos poner horas, porque son tratados como números. Y podemos hacer operaciones matemáticas, como vamos a ver en algunos ejemplos que siguen, ¿ya? Entonces, acá las fechas, por ejemplo, se pueden restar. Yo puedo determinar la edad de algo, o la duración de algo, o qué sé yo. A ver, ¿qué más podemos hacer? Sí, en realidad es como eso, la duración en el tiempo, ¿cierto? Es como la evolución de algo, llamémoslo, en el tiempo. Ahora, hay que tener ciertos cuidados. Esto después los puedo compartir si quieren, pero en el ejemplo lo vamos a hacer donde si yo pongo dos números separados por un slash, lo va a considerar del año actual, ¿ya? Entonces, si yo pongo 3 partido 4 sería 3 de abril de este año, ¿ya? Y si yo quiero ya incorporar un año, debo indicarlo también, ¿sí? Ahora, fíjense que con dos números ya lo va a tomar como 99. Puedo considerarlo el día, el mes, también el día, el mes y el año, etcétera, ¿ya? Y puedo incluso incluir el AM, PM, ¿sí? Etcétera, ¿ya? Lo importante es que puedes trabajar con datos que están vinculados
al tiempo. Eso. Las fórmulas, lo importante es que son ecuaciones, ¿ya? Son bastante prácticas que nos permiten realizar cálculos con los valores que estén en alguna celda. Entonces, creo que Natalia me comentó que ya ha trabajado con el Excel para hacer cálculos, ¿cierto? Para resolver algunas ecuaciones. Y bueno, estas fórmulas están por defecto también, y si no podemos crear, ¿ya? Hoy día si quieren podemos crear alguna. Y lo que ayuda, ¿cierto? Estas fórmulas es de alguna forma a trabajar los datos para luego graficarlos. Vamos a hacer ejemplos de eso. Entonces, para que Excel identifique que estamos, fíjense que hay algo básico aquí. Lo mismo, ¿ya? Yo he tenido la experiencia con estudiantes que eh, no entendían por qué no les estaba dando la fórmula o por qué no funcionaba. Y es porque antes o previo a escribir la operación que se quiere, fíjense, algo muy básico, pero muy necesario, es poner el igual, ¿ya? Eso va a abrir como el comando, la opción de fórmula. Si tú no lo pones, va a ser considerado como texto, comúnmente. Y bueno, para relacionar una fórmula, los datos, valores que vamos a utilizar, tenemos que usar operadores. Es eso. Entonces aquí digo algunas cosas generales antes de ya meternos a los ejemplos, pero que las fórmulas están compuestas por números, por operadores y por direcciones de las celdas, ¿ya? O sea, yo debo localizar dónde se encuentra. Eso es sumamente clave, ¿ya? Ahora, lo debo escribir, como ya dijimos, yo podría hacer, no sé, que sume el B4 o que lo reste con, qué sé yo, con el B5, ¿sí? Pero con el es igual, ¿cierto? Y comúnmente en paréntesis, que eso es lo otro que se recomienda. eh, y que lo divida, etcétera, ¿ya? No sé si ya han trabajado fórmulas, ¿ya? O que se eleve al cuadrado, etcétera, ¿ya? Algunas vienen establecidas, pero igual las podemos introducir. Y ahí muestro las más comunes. Ya lo voy a acercar un poquito para que se vea. Esas son las más comunes, ¿cierto? Los operadores más frecuentes: sumar, restar, positivo, negativo, el porcentaje, el exponente. Fíjese que este es el exponente general, ¿ya? No el 10 elevado, sino un exponente, sepa, como un gorrito chino. Acá multiplicar no viene con la X, ya otro error que imagino que ustedes, como ya lo han hecho, ya han trabajado en esto, no ponen X, por ejemplo, 2x2, no, ¿cierto? 2, y este asterisco sería la multiplicación. Sumar, restar, concatenar textos, el i, ¿cierto? El es igual, es distinto, es mayor, es menor, es mayor, igual. Ya vamos a hacer algunas operaciones cuando queramos filtrar los datos, donde va a ser importante el mayor, el menor, es igual, ¿ya? Sobre todo para los formatos condicionales. ¿Sí? Entonces, esto es básico y vuelvo a decir, quizás ya lo han trabajado, pero no está de más entender o ver con mayor amplitud lo que hemos hecho anteriormente, ¿sí? O sea, quizás yo siempre he trabajado suma, resta, multiplicación, división. Bueno, ahora puedes notar que también hay operaciones o hay operadores sobre el mayor o el menor o el mayor igual, etcétera. Ahora, lo importante es que todos empiecen por igual, ¿cierto? Que si no está el igual se va a tomar como texto, ¿ya? Y la referencia, escribirla en mayúsculas o minúsculas da lo mismo, ¿ya? Porque algunos tienen miedo, pero tiene que estar en mayúsculas. No, no es necesario. Y bueno, aquí salen algunas operaciones como ejemplo, ¿ya? Como ejemplo de que se quieran realizar, ¿ya? Por ejemplo, el 20 sería la multiplicación con 4. Acá sería sacar el 15%, no sé si lo están notando. Si yo quiero determinar el 15%, sería la celda, el número que contiene, por el 15%. Así de sencillo. ¿Por qué lo digo? Porque uno lo que hacen es multiplicar por 15, dividir por 100. No, no es necesario. ¿Ya? ¿Qué otra cosa acá? Sumar el contenido. Recuerden que hay una prioridad siempre de los paréntesis por sobre las operaciones como aislar. Aquí también elevar, aquí elevar a un medio que sabemos que es la raíz cuadrada, ¿cierto? Fíjense que aquí es concatenar el texto con el texto enero, ¿sí? Sería como juntarlos en la celda que nosotros estamos eh, creando, ¿cierto? O completando. Acá restar las fechas, eso es sumamente clave, que voy a restar fechas, ¿sí? Como dije, los podemos restar, sumar, y luego podemos ver incluso si el dato me lo da en los días que hay de una fecha a otra, los meses, los años, los segundos, los, qué sé yo, los minutos, lo que ustedes quieran, las horas. Y aquí entonces dar como resultado la palabra verdadera, ¿cierto? Siempre y cuando el contenido sea mayor o igual, y te va a decir falso si no lo es. Esto es sumamente importante.
cuando se quieren comparar eh, datos, ¿sí? Incluso si los quiero ubicar, ¿ya? Después, si yo quiero ubicar un dato o quiero contar todos los que son mayores, los que son menores. Y solo recordar el orden de prioridad, eso quizás ustedes ya lo manejan, ¿sí? Como estudiantes de educación superior. Hay una prioridad en las operaciones. Ahí salen, ¿cierto? En paréntesis, multiplicación, división y al final suma y resta. ¿Dónde están las fórmulas? Bueno, de alguna manera hay un cuadrito y aquí hay un conjunto enorme de fórmulas. Ya hay fórmulas lógicas para textos, de fechas, podemos crear fórmulas. Ya hay fórmulas que vienen también por defecto, que son sumar el promedio, insertar, las que se han usado antes, financieras, etcétera. Ya matemáticas, hay muchísimas, hay muchísimas. ¿No? Entonces, solo aquí comento dónde están, ¿sí? Como para que no nos perdamos, porque tienen muchas opciones y nosotros podemos insertar algunas de ellas, ¿ya? Y bueno, y acá incluso podemos, en esta ventanita, ¿sí? Podemos elegir las mismas que antes te estaban dando en los botones. Fíjese que antes ya me decía si quería elegir las fórmulas lógicas, pero acá las puedo elegir de nuevo. Y uno dice, bueno, ¿y por qué es mejor insertarlas a veces? Porque no sé si se dan cuenta, pero abajo hay una descripción, ¿ya? Entonces, eso es bastante importante también de Excel, que hay una descripción para la mayoría de los pasos que tú quisieras o no realizar. ¿Mm? Entonces, fíjense, uno dice, ya, pero ¿y esta descripción me servirá si yo no sé bien lo que quiero? Bueno, entonces, si no estás claro en cuál es la que quieres, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula que estás buscando? Tú escribes acá una descripción, ¿sí? De lo que quieres hacer. Entonces uno dice, ya, ¿de verdad? Sí. Tú puedes incluir una descripción de qué te gustaría hacer, claro, escrita de forma correcta, ¿cierto? No, no podemos poner quiero hacer algo que el programa no lo va a reconocer. Pero siempre entender que está hecho este programa para, para facilitarnos la pega, ¿ya? Entonces aquí voy a mostrar algo también. Necesitaría saber si se está compartiendo. Quiero ver si se está compartiendo aquí. Quizás sigue compartiéndose el Word y yo estoy acá. Aquí ya. Creo que se está compartiendo ahora las funciones de Excel que son de alguna forma más comunes, las más populares. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son las más populares? El buscar, yo lo digo para si ustedes lo necesitan, buscar una información, entonces sería la función, o incluirla ahí, ¿cierto? La función suma. La función que te indique si algo es verdadero o no eh, cuando cumple cierta condición. Entonces la función se llama si. ¿Ya? Entonces te va a decir verdadero si se cumple esa condición o falso si no se cumple. La función buscar, consultar también o buscar. ¿Sí? Eso igual es importante. Si tú quieres buscar un dato, eh, lo vas a usar con buscar o consultar. Coincidir también, eh, elegir las fechas, días, el índice, etcétera. Solo comentar que hay funciones que son más frecuentes y de ellas quizás las que uno más usa no son las sumas, sino son las condicionales. ¿Ya? Entonces, no sé, por ejemplo, poner verdadero si todos estos números son mayores que 15. Entonces, si yo analizo rápidamente y no voy contando de a uno para verificar si todos son mayores que un número o incluso que una fecha. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo una lista de fechas de nacimiento, yo quiero ver si tienen, si nacieron en cierta o sobre o bajo cierta fecha, yo puedo hacerlo con una función condicional que sería el si y ahí te va a indicar entonces si es correcto o verdadero lo que estás planteando. ¿Ya? Entonces, de nuevo voy a volver acá a compartir por aquí. Aquí hay que ir de un lado para otro. Acá. Ya, entonces esas son las 10 más populares. Sería como el top 10, el ranking. ¿Qué gráficos se pueden crear? Imagino que este es el fuerte de Excel, es por el cual uno llega, ¿sí? Yo le digo, desde uno cuando es chico, llega a Excel porque se están pidiendo graficar. Entonces, ¿por qué es importante graficar la información o los datos? ¿Por qué no los dejamos en tablas? ¿Ya? Bueno, básicamente porque un gráfico representa los datos que están en una hoja de cálculo
pero lo que mejor hace es visualizarlos y de manera bastante agradable. Ya, cada vez hay gráficos que son más entretenidos, hay gráficos dinámicos, gráficos que se mueven incluso, le podemos poner animación, color, sonido, etcétera, ¿ya? Pero por ahí quizás lo más importante es la interpretación. Entonces uno dice, ya, pero le vamos a poner color, sonido, qué sé yo, movimiento. Depende si eso es demasiada distracción para su interpretación adecuada, ¿ya? Bueno, la utilización de gráficos hace más sencilla e inmediata la interpretación de los datos, ¿sí? Y a menudo nos dice mucho más que una serie de datos que estén en algo como una tabla, ¿sí? El tipo de gráfico a usar siempre es un detalle no menor, ¿cierto? En ese sentido, por eso existe la estadística, cursos de estadística, quizás ustedes ya han pasado por algunas metodologías de investigación, espero que sí, o algunas aproximaciones que te van indicando, oye, ese gráfico no está correcto, por ejemplo, usarlo con ese tipo de datos, ¿ya? Entonces no se trata de usar el gráfico que me parezca más bonito, ¿ya? Que eso ocurre, es frecuente, o sea, ya, yo voy a usar un gráfico porque me gusta más que sea circular, a mí me gusta más que sea de columna, a mí me gusta más que sea de dispersiones. No, en realidad, fíjense que el tipo de gráfico depende principalmente del tipo de variable o de dato que se tenga. Y ahí hay una clasificación, como dije, no sé si andar tanto, porque no sé si ustedes ya han tenido cursos de estadística, pero hay variables que son cuantitativas, quizá ya reconocen que son números, y cualitativas, ¿ya? Ahora, las cuantitativas pueden ser discretas, ¿ya? Que se refieren principalmente a tener una cantidad en número entero, y las continuas que pertenecen a un rango, ¿cierto? Pueden existir rangos o intermedios o infinitos intermedios entre un número y otro, ¿cierto? Un dato y otro. Y fíjense que los gráficos ya te van indicando qué tipo debes usar para cada tipo de variable. El de bastones o de columnas, ¿sí? Serviría acá. El de los sectores, el de barras. Acá cuando es continua, bueno, ahí podemos usar los polígonos, podemos usar los histogramas. Y cuando son cualitativas, ¿cuáles son los más recomendados? Los de barra comparativas, ¿ya? Si tengo dos series de datos, eh, también los de porcentaje y de barras, ¿ya? Ahora, fíjense que esos no son todos los gráficos que existen, son algunos nomás. Porque aquí vuelvo a decir, nominales serían entonces ya en forma cualitativa datos que clasifican algo, pero que no lo jerarquizan, ¿ya? No están ordenados. En cambio, hay variables que sí están ordenadas, entonces podemos hacer o establecer ciertas relaciones entre el número que corresponde a cada orden. Y en las cuantitativas numéricas, que son probablemente las más utilizadas en las ciencias básicas, ¿ya? Pero no son las únicas, ¿ya? De hecho, hay gráficos cualitativos, y hay bastantes gráficos cualitativos, pero en las cuantitativas están las discretas, que permiten contabilizar, contar algo en números, como dije, enteros, y en cambio las continuas que aceptan un rango, ¿cierto? Aceptan valores intermedios, es eso. Acá salen como ejemplos solamente, más que cualitativas. Por ejemplo, una variable cualitativa y ordinal sería el nivel de satisfacción, porque de alguna manera está ordenada desde la mayor o menor satisfacción, ¿cierto? Hacia el otro extremo. Pero nominal ya vendría siendo alguna categoría, ¿sí? Que no necesariamente está ordenada. Por ejemplo, el color de ojos, el estado civil, etcétera. ¿Mm? No está ordenada. Y cuantitativo discreto, si son cantidades, pero discretas justamente, son números, que sería la cantidad de amigos, número de hermanos, cantidad de objetos, y continua cuando ya hay un rango o valores intermedios. Por ejemplo, la estatura de una persona no es una, es como, ¿cuál es tu estatura? Una, dos, no, ¿cierto? Está medido en un sistema de medidas, justamente, internacional de medidas. Aquí muestro de nuevo cuál es el gráfico más adecuado o el que más se recomienda, ¿cierto? Cuando hay variables continuas, discretas y cuando son cualitativas, ¿sí? Es eso. No sé si ya lo habían comentado antes ustedes quizás, pero de nuevo, ampliar siempre es bueno
la mirada sobre lo que ya hemos hecho anteriormente. ¿Qué gráfico funciona mejor? ¿Mm? Entonces, aquí viene también un punto de que de acuerdo a lo que se quiera hacer con los datos y al tipo de datos que tenga, yo debo entonces elegir entre algunos que entran en los objetivos que quiero. Entonces, por ejemplo, para mencionar ganancias y pérdidas dentro de un mismo gráfico, una cascada te ayudaría, ¿cierto? Porque separa hacia arriba y hacia abajo lo positivo y lo negativo. Eh, Acá está el gráfico circular o de anillos también, si lo que quiero es mostrar las partes de un total y las columnas, ya sean apiladas o no. Cuando yo quiero mostrar distribuciones continuas, en este caso me sirve un histograma, la dispersión o ya una combinación que se muestra. Bueno, y las burbujas también son bastante entretenidas. Si yo quiero evaluar tendencias, ¿sí? Lo que se hace comúnmente es trabajar con líneas, ¿ya? Combinar líneas con columnas también, ¿ya? Y si yo quiero comparar datos, entonces acá ya se usan estas tablas de dos series de datos que una puede ser, bueno, aquí no se ve muy bien, aquí dice termómetro, pero en realidad son columnas comparadas, ¿ya? Columnas agrupadas y la de dispersión, que también vamos a ver ejemplos porque es quizá en ciencia básica lo que más se usa para poder comparar dos variables y entender si se encuentran o no, ¿cierto? Relacionadas o a qué grado o nivel se encuentran relacionadas, ¿cierto? Que es lo que llamamos la correlación. El gráfico eso hace, hay varios tipos. La idea de un gráfico es que sea autoexplicativo. Eso es súper clave. O sea, si yo hago un gráfico, no debiera necesitar mayor explicación o alguien que esté ahí diciéndolo, ¿sí? Cuando uno asiste a veces a encuentros, congresos, hay gráficos a veces muy incompletos y la persona tiene que estar allí aclarando todo. En realidad no es necesario. Los gráficos deben ser autoexplicativos, deben indicar las unidades de los valores, ¿sí? Porque no tendría sentido si yo digo en el tiempo cuánto avanzó un auto o una reacción o lo que ustedes quieran, en los años cuánto ha cambiado el precio del dólar, no sé, pero debo indicar si está medido en el tiempo en años, si está medido en meses, en décadas o qué sé yo. ¿Ya? Eso es sumamente clave. Que además que podemos incluir más de una serie de datos, por eso podemos ir comparándolos dentro del mismo gráfico, e incluso podemos incluir tres variables o series, y en este caso ya tendría un gráfico tridimensional que no mostré antes. Y bueno, y la gráfica debe ser limpia, ¿ya? Entonces, de alguna forma, idealmente que tenga alto contraste también la gráfica con respecto al fondo del gráfico. No sé si se entiende eso, pero es que la distracción no limite la interpretación de los datos. Es eso. ¿Qué gráficos tenemos? Bueno, bastantes, bastantes. Y Excel en cada versión te entrega o te proporciona una nueva cantidad. Ya, yo me voy a centrar aquí solo antes de meternos ya a las actividades de construcción de gráficos. Vamos a ver unos videos que explican o que terminan esta idea que estoy mencionando de que los gráficos dependen del tipo de dato y para qué lo quieras usar. Así que eso va a aparecer por aquí. Esperen que pase el comercial de YouTube. Ahí, aquí. Y voy a compartir inmediatamente. Acá, compartir. Bueno, cualquier duda ustedes van diciendo, ¿ah? Como dije, estos son los aspectos más básicos para llegar ya a las actividades donde vamos a aplicar todo. Ya, ustedes me dicen también si va a sonar esto, porque a veces el audio queda como encerrado. Justamente creo que no está sonando, parece. A ver, déjenme resolverlo. Debería estar sonando. Dejar de compartir. Compartir contenido. Incluir sonido, ya ahí está. Entonces, aquí me está diciendo, ya, se había configurado como altavoz. Ahí sí, debería estar sonando. ¿Qué tal? Soy Yair y en este video vamos a hablar acerca de cuáles son los tipos de gráficos más usuales para poder representar datos. Y vamos a hablar de las características de cada uno. Los más usuales son histograma,
Gráfica de barras, pictograma, gráfica circular, gráfica poligonal y gráfica de bigote. Veamos cuál es cada una de las características de ellos. Histograma. Lo utilizamos generalmente para datos que involucran características cuantitativas, es decir, que se pueden representar con números, como metros, años, kilos, grados, cantidad de personas, etc. Sobre dos ejes tenemos que un eje es para colocar los datos y otro para colocar sus frecuencias. Y a cada dato se le asigna un rectángulo que marca hasta dónde llega su frecuencia. Gráfica de barras. Se utiliza para representar datos cualitativos y sus frecuencias. Es decir, datos que hablan de una cualidad como color, preferencia por una marca, sí o no, etc. Usamos dos ejes, una para los datos y otro para las frecuencias, con barras rectangulares para señalar las frecuencias de los datos. Pictograma es una variante de la gráfica de barras, que en lugar de utilizar las típicas barras rectangulares, usa algún dibujo alusivo a los datos. Gráfica circular. Se usa para expresar los datos en porcentajes, donde un círculo se divide en sectores y cada sector representa el porcentaje de cada dato respecto al total de datos. Gráfica poligonal. Se usa para representar las frecuencias de los datos conforme el tiempo. Se usan dos ejes, uno para el tiempo y otro para los datos. Ponemos puntos en la intersección de los ejes para representar cada dato y unimos los puntos para formar así con el eje horizontal un polígono. Gráfica de bigote. Se indica en esta gráfica la ubicación de los cuartiles y la distribución de los datos en 4 grupos del mismo tamaño, sobre una recta numérica que empieza en el dato menor y termina en el dato mayor. Se marcan los 3 cuartiles, y del primero al tercero se encierra en una caja. Este tipo de gráfica se utiliza mayormente para comparar entre 2 o más muestras. Espero que te haya quedado claro cuál es. También que les vaya quedando claro, es importante reconocer esto de los gráficos, ¿ya? Y bueno, entender, como les había comentado, el hecho de que no es que cuál a uno le parezca mejor, necesariamente es como, no, es que me gustan más los circulares. No, es que el gráfico debe hablar por sí mismo y debe dar cuenta de lo que queramos mencionar, ya sean las frecuencias, eh, incluso las frecuencias absolutas o frecuencias relativas, frecuencias acumuladas. Esos son ya conceptos un poco más estadísticos, pero son importantes, ¿ya? Relativo implica cuánto es del total, ¿sí? Que sería en este caso, por ejemplo, para un histograma, y la frecuencia ya absoluta es la cantidad que se contó, o sea, cuánto o cuántos. Y en ese caso una barra te ayudaría mucho mejor, ¿ya? Y ahí, claro, ¿qué diferencia hay entre el histograma, el gráfico de columnas o barra y ¿cuál sería? Y el no, el pictograma, el de poligonales, ¿cierto? El gráfico de polígonos. Entonces, ahí es básicamente el trabajo que se va haciendo. Yo quiero ver si se está compartiendo, porque cuando no deja de compartir, ¿viste? No se está compartiendo. Ya, acá. Entonces, tipos de gráfico no nos van a faltar. Ya y aquí de nuevo voy a ir de nuevo a la página, pero solo para mostrar la enorme cantidad de gráficos que se disponen en Excel, ¿ya? Y en ese sentido es fundamental. Yo les voy a dejar, como dije, delante del link, para que ustedes puedan aquí cachurear, dicen, ¿cierto? Uno dice como cachurear, revisar. eh, ¿Cuáles son los gráficos? ¿Cuáles son sus funciones? Siempre hay acá una descripción de qué es lo que te permite hacer, una visión previa, llamémoslo así, una vista previa de cómo te quedaría el gráfico. Acá tú puedes descargar ejemplos, etcétera. Y hay videos también en esta página de cómo hacer y cómo editarlos. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a mostrar aquí de columna, de líneas, circulares, de anillos, ¿sí? Barras, áreas, dispersión, de burbujas, de cotizaciones, de superficie, radiales. Entonces son bastante interesantes, ¿ya? Bastante interesantes, son bastante usados también porque son como más sofisticados, ¿ya? Y de hecho, quien los quiera analizar ya requiere un poquitito más de comprensión sobre lo que está mostrando un gráfico radial, pero es bastante usado en la actualidad. De rectángulos,
a histogramas, cajas y bigotes que le llaman, el de cascada, embudo, esto igual es bastante interesante cómo te va ordenando y mostrando los datos, ¿sí? Gráfico de mapa, ¿ya? También, no sé si ya lo han usado quienes están estudiando algún fenómeno ya a nivel mundial o de zona geográfica, y existe, para que sepan, un gráfico de mapa también, ¿sí? No sé si ya lo han usado, pero que sí. Y bueno, todo esto, y como dije, Excel va cargando más y más gráficos, ¿ya? Por si acaso. Los combinados, que serían básicamente utilizar dos representaciones dentro de un mismo gráfico. Y aquí solo mostrar, no sé si lo pasé de largo, a ver, esto también, eso también es importante, porque te crea como subcategorías dentro de una de ellas. Y me quiero como centrar un poquitito, así como 2 minutos quizás, en el de dispersión, ¿ya? Entonces me dice, bueno, ¿por qué me voy a centrar en el de dispersión? Básicamente porque es uno de los gráficos también más usados, ya no desde lo descriptivo, ¿sí? Como una estadística más descriptiva, sino aquella que busca relacionar variables, llamada inferencial. Entonces, en ese sentido, si yo quiero determinar una correlación o la no existencia, porque pueden haber hipótesis nulas, que no existe correlación, ¿sí? Entonces en ese caso yo utilizo una gráfica de dispersión. Parece que alguien habla. Yo ahora me entero del gráfico de mapas. Ah, ya, perfecto, sí, para eso es el taller. Ya. De hecho, si quieres, podemos mostrar algún ejemplo de eso. ¿Ya? Como les dije, el objetivo de esto es atender a sus inquietudes. Es básicamente eso. Ya. ¿Y en qué estaba? Me distraje. Acá ya. Entonces eso, el gráfico de dispersión es bastante clave. En química lo usamos bastante. De hecho, no sé si usamos tanto los otros, eh, pero al menos como buscamos casi siempre leyes que expliquen el comportamiento, ¿cierto? En ciencias naturales, en ese sentido tenemos que buscar algunas correlaciones y tendencias que también lo voy a comentar luego, ¿no? Es eso. Voy a volver entonces a la presentación, porque vamos para allá y para acá. Así es esto. Ya, entonces tipo de gráfico ya vieron que son muchísimos, ¿sí? Es solo eso. Y centrarse en la dispersión, pero por tiempo no me voy a centrar un poco más, ¿ya? Para ya llegar a hacer alguna actividad. Aquí sale cómo hacer gráficos. Perdón, voy a tomar agüita. Ahí sí. Ya, entonces por acá lo importante es cómo construye un gráfico. Eh, y quizás ya todos han tenido alguna experiencia sobre esto, porque es bastante intuitiva una de las formas de hacer el gráfico, la otra es elaborarlo desde cero, ¿m? Pero la otra es apretar, ¿cómo decirlo? Tener los datos, llamémoslo así, ¿cierto? Y eh, escribir, o sea, no escribir, sino seleccionar, eso es, seleccionar la opción de eh, construir un gráfico, ¿cierto? Es eso. Entonces, si yo tengo los datos, selecciono el rango de datos, ¿cierto? De cada una de las variables, entendiendo, ya dije, los tipos de variables o los tipos de datos, yo luego me voy a la opción, ¿cierto? De insertar gráfico. Ahí está. No sé si lo están notando. ¿Mm? Y bueno, acá de hecho Excel te da una opción de gráficos recomendados, o sea, te reconoce incluso el tipo de datos y las variables que tú estás seleccionando, ¿sí? Para que no cometas quizás el error de elegir un gráfico que mm, quizás sí, eh, sí permita usar el tipo de dato que tienes, pero no te va a dar una interpretación correcta sobre su variación. Y hay gráficos dinámicos también. Y si queremos más gráficos, fíjense que está eh, esa esquina inferior, ¿cierto? Donde nosotros podemos ver y se van a desplegar todos los gráficos que Excel te permite, que sería esa ventana. Entonces ahí ya de nuevo podemos ver una descripción de cada uno de los gráficos y para qué datos se usan y una vista previa de cómo te quedaría incluso, ¿sí? Y bueno, estos son los componentes que podemos editar. Los datos de origen, ¿sí? Esto en realidad si queremos construir el gráfico desde cero y no seleccionando los datos. Entonces tendría que configurar cuáles son los datos de origen para cada una de las variables. eh,
Si son tres, pero también podría ser el título del gráfico, la leyenda, todo esto se puede editar, los ejes, la serie de datos, los ejes de los valores y los ejes de las categorías. Entonces, todo eso se puede editar y podemos verlo. Ya, ese es como el fuerte en realidad, la habilidad que te da o que te desarrolla de graficar, organizar e interpretar los datos. Pero aquí ya van a salir los últimos detalles que son de organización de datos. Y ahí esto lo vamos a pasar más o menos rapidito porque lo vamos a aplicar en las actividades. Entonces, primero, ¿cómo usar los filtros? Y es que Excel te permite encontrar valores rápidamente. Tú puedes filtrar en una columna, ¿sí? O en una fila, pero principalmente como en columna, tú puedes filtrar y luego seleccionar algunos de los datos que tú quieras. ¿Ya? Entonces, así te puedes excluir estar mostrando ciertos datos que no van con lo que tú quieres estudiar o conocer en ese momento. Entonces, se usan los filtros como en realidad tú te vas a la opción en datos, ordenar y filtrar, ya que son dos herramientas bastante similares, por eso puse aquí en 6 cómo ordenar los datos. ¿Ya? Y bueno, hay un orden personalizado, como podemos notar acá, pero siempre hay un orden también alfabético o de menor a mayor. ¿Ya? Entonces, aquí está la opción de ordenar, ¿sí? Hay una opción también de buscar, ¿ya? Pero esto es como ordenar y filtrar básicamente. Y dentro del filtro tú también vas a incluir esto de poder ordenar los datos. Ahora, hay que tener cuidado y Excel te lo indica, que si tú seleccionas una columna y la ordenas, ¿sí? Te va a preguntar muchas veces o advertir si de verdad lo quieres hacer porque va a afectar el orden de las otras columnas, ¿cierto? Que están en la hoja de cálculo, ¿cierto? Es por eso. Las 7 ya vendría siendo un tema de formatos. También entender que nosotros podemos no solo poner color, sino esto es visualizar un orden en los datos que se están presentando en las tablas de las hojas de cálculo. ¿Ya? En ese sentido, por ejemplo, yo puedo seleccionar un formato condicional para que aquello que sea mayor a 100 o ordenarlos que sobre 100 sean un rojo oscuro, ¿cierto? Y vayan desde el, qué sé yo, aquí parece que lo más bajo es verde. Entonces yo puedo seleccionar que el verde sea los menores datos que se tengan acá y el rojo sean los mayores datos. Entonces es un formato condicional y no solo lo puedo hacer en términos de colores, ¿sí? Porque aquí también lo que puedo hacer es poner algunas flechitas, por ejemplo, que indicarían si aumentó, si disminuyó. También puedo darle algún formato de fondo, ¿sí? Ponerle un color rojo, eso es lo que hacen algunos docentes también, ¿cierto? Que no es que se le ponga rojo al cuadro, ¿cierto? A las celdas, sino que se, se muestra, es como que se cambia de color la letra o el número, ¿cierto? Indicando si está aprobado o no esa nota, o si está sobre el 60%. ¿Sí? Y fíjense que eso de los colores ayuda bastante, ya no a nivel gráfico, pero también se pueden mostrar estas tablas para que uno al ver la tabla de forma sencilla ya reconozca cuáles las tendencias que se tienen, qué valores están sobre algo o bajo un parámetro que tú defines, como dijimos delante, el usuario lo define. Ya terminando la parte de revisión para hacer actividades, sería la base de datos. La base de datos lo voy a trabajar en la actividad mejor por tiempo, pero lo importante es que te genera un conjunto de datos, una especie de digámoslo, a ver, ¿cuál sería la palabra aquí? Sí, más que conjunto de datos, de tablas de datos, ¿sí? Es como tener una tabla de datos, ¿ya? Sobre la cual nosotros vamos a insertar datos, números, eh, y los podemos luego clasificar muy rápidamente, e incluso los podemos filtrar, ¿no? De alguna forma pueden almacenar esta información sobre personas, productos, ventas o cualquier otra cosa, ¿ya? Y es clave porque luego se pueden compartir. Y el último punto, que son las tablas dinámicas. Entonces, cuando nosotros tenemos una tabla de datos, la podemos volver dinámica. ¿Y eso qué implica? Que podemos trabajar los datos, ordenarlos de distinta manera, ¿sí? Y esto lo que hace es resumir, ¿sí? Como que todo lo incluye dentro de una misma columna en general,
Y entonces ahí tú puedes crear como subcategorías en una misma columna. ¿Ya? En ese sentido, por ejemplo, fíjense que acá yo tengo año, mes, monto y zona, pero están en 4 columnas, ¿cierto? Lo pueden notar diferentes. Si yo hago una tabla dinámica, en una columna puedo tener todo. Y me dice, bueno, pero ¿cómo? Entonces ahí yo selecciono cuál quiero que esté primero, pero puedo poner el año y que aquí se crea una subcategoría para el mes y otra subcategoría. ¿Ya? Y en ese sentido luego puedo ver, eh, filtrar de nuevo, ¿sí? Poner eh, en tantos años qué meses fueron los que tuvieron tanto monto y en qué zona. ¿Ya? Pero todo queda junto y se pueden editar. ¿Ya? Lo más importante siempre acá es que tú puedes editar datos, agruparlos, filtrarlos. Siempre creo que la función más importante acá es que te ayuda a hacer las cosas más rápido. Entonces, filtrar esa capacidad que tiene el programa de filtrar tus datos es crear quizás lo mejor. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a hacer una aplicación de un conjunto de datos, datos de todo tipo, y vamos a ir viendo de qué manera trabajar esos datos, aplicando algunas fórmulas, ver algunos gráficos también, filtrar, ordenar, formatos condicionales, tablas dinámicas y bases de datos. ¿Ya? Entonces, para eso yo voy a abrir acá el Excel y voy a compartir para que lo vayamos haciendo juntos. ¿Ya? Idealmente acá es que ustedes también lo puedan realizar. ¿Ya? Así que si tienen la posibilidad ahora también de abrir un Excel, sería importante como para que vayan ya conociendo o reconociendo, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer? Disculpa, no, es que quería preguntar si el video va a quedar registrado en alguna plataforma o algo, porque tengo una clase ahora y me tengo que retirar de Sí, la sí. reunión. De hecho, según tengo entendido, por eso me pidieron que lo grabara, es para que lo puedan ustedes revisar, y no solo ustedes, sino a quien le interese. Oye, y a propósito de lo que dices, está la lista, así que en el chat estoy compartiendo el link donde puedan responder a la lista, ya por si acaso uno se le olvida, Ah, vale. porque es bien acelerado. Pero igual, gracias por participar. Ahora viene la Gracias. parte más práctica y espero también haber revisado algunos conceptos nuevos para Sí, ti o algunas opciones que te da, ¿cierto? Que son muchas más, ya, porque no hablé tanto de la estadística, pero vamos a ver algunas fórmulas estadísticas ahora, al menos ya, la, muchas gracias. Ojalá poder ver la grabación. ¿ya? Que te vaya bien. Ya, ya, ¿Ya? chao, Entonces, gracias. eso, chiquillos, ahí está la lista en el chat para que eventualmente puedan, a ver, aquí, pueden ustedes completarla. ¿Ya? Eso, no sé si hay dudas previas a la actividad. eh, y de hecho, aquí, esto es lo que tenía pensado. Así que, algo J. Muchas gracias. Igual se tiene que. Ya. Bueno, en todo caso, quedan unos 10, o sea, unos 20 o 30 minutos, o hasta que en realidad terminemos de hacer esto. Ya, entonces miren, acá lo importante va a ser que les estoy compartiendo un archivo de Excel, obvio. Si lo pueden descargar y lo pueden abrir, porque yo voy a ir trabajando sobre la base de el mismo archivo, ¿sí? Entonces, idealmente, si es que no lo van a hacer al mismo tiempo que yo, pueden también ir reconociendo las funciones dentro del programa abierto, que por eso lo compartí. ¿Ya? Lo voy a poner aquí me gusta. Y ojalá lo descarguen para ir avanzando juntos. ¿Ya? Es eso. Entonces ahí lo compartí también la lista y ahora viene entonces la parte ya más de aplicación que nos va a tomar, imagino, hasta que eh, acaben las dudas eventuales que pudieran tener. Entonces voy a compartir el Excel. Ahí está. Ya, entonces chicos, idealmente, como dije, que descarguen el archivo que envía, que es este mismo, y que lo que busca es aplicar todo lo que hemos visto de distintas maneras. Cualquier duda que aparezca en la aplicación, usted me dice, que revisamos las opciones que da Excel, que son básicas e intermedias.
Bueno, lo primero entonces puse acá crear. En base a uno de estos gráficos, la idea es saber cómo crearlo, ¿ya? Eso implica que la habilidad de iniciar Excel, llamémoslo así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, aquí está la hoja de cálculo, están las celdas, me puedo acercar y alejar, etcétera, ¿cierto? Pero vamos a crear que sería esta tablita de acá. Entonces, lo vamos a hacer. ¿Qué dice primero? Relación de gastos, ¿cierto? Relación de gastos. Y ahí entonces, pum, estaría. Luego, abajo hay una celda vacía. Y aquí sale agua, poniendo enter, bajo, ¿cierto? Luz, teléfono, renta. Algo pasó ahí. Luz, teléfono, renta y total. Entonces, fíjense que es bastante sencillo. Ya dije que vamos a entender lo básico, por si alguien no lo ha usado también antes. Después, en agua, lo importante es que hay una clasificación por mes, ¿cierto? Febrero, acá. Marzo, esto puede ser un presupuesto familiar, presupuesto de ustedes mismos, ya, que de hecho se recomienda y hay talleres, aquí voy a poner 0, ¿no? 180, hay talleres en el CADE que ayudan a entender la necesidad de eh, de manejar bien el presupuesto personal, ¿ya? Así que eso se lo recomiendo. Yo creo que uno nunca lo maneja al 100% como querría, pero sí es importante, ¿ya? Manejar el presupuesto personal. Hacer rendir, como es el taller, creo que se llama, haz rendir las lucas. Ya, entonces, bueno, no voy a poner el total porque ahí ya se aplicaría una fórmula. Entonces, aquí tenemos, espero que lo hayan hecho, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo primero que nos podría ayudar, ¿sí? Para que se entienda, es ir ya dándole algún formato que permite identificar o diferenciarlo de todo el resto de la hoja de cálculo. Entonces lo que hice fue seleccionar, ¿cierto? Y poner acá un margen más oscuro. Ahora, si quiero diferenciarlo aún más, puedo marcar, ¿cierto? Que acá van a estar los meses, también, que aquí van a estar el precio, los gastos, aquí estarían los conceptos, llamémoslo así, concepto de gasto, y aquí abajo entonces van a aparecer el total. ¿Ya? Entonces le estoy dando un formato general. Si quiero diferenciar los meses, le doy también aquí. Ya, ahí está. Si me paso en uno también, en esta opción puedo quitar bordes, tachar incluso, etc. ¿Ya? Ponerle color a la línea, poner, si ustedes también querrían poner acá un color más, pongámosle este. Acá los conceptos de gasto, vamos a poner un azul, a ver, ahí, ya, etcétera. Ya estoy hablando de lo más sencillo, pero que incluso a veces hay quienes se pierden y no reconocen dónde hacerlo. El poner color, el, el incluir, ¿cierto? Acá los márgenes más oscuros. Ya bueno, acá tengo los meses. ¿Qué otra cosa sería importante? Lo que comúnmente se hace acá es centrar, ¿sí? Ahí está. Ya, y aquí viene un problema que habíamos comentado, ¿cierto? Que sí, aquí, la columna, nosotros podemos ver que sea más o menos ancha. ¿Ya? Pero supongamos que me queda muy corta para lo que tengo escrito, entonces imagino que ya saben que podemos seleccionar, ir acá a formato y autoajustar. Entonces se ajusta, de hecho todo lo podemos autoajustar como para que no sea ni tan ancho. Y fíjense que se acorta en los espacios donde había números porque no era necesario una columna tan ancha. ¿Sí? Ahí estaría. Bueno, entonces ahora vamos ya a incluir algo que sería el sumar el total, po, ¿cierto? Aquí sería el agua. Ya, pero aquí también es importante que fíjense que lo estoy trabajando como número, pero no como precio, no como cantidad. Entonces yo le puedo dar acá un formato que en este caso correspondería a un precio. Pero si no lo incluyo aquí con el signo peso. Y fíjense que lo va a tomar, algunos dirían, ah, lo va a tomar como texto. No, porque reconoce que ese signo, ¿cierto? Correspondería al signo peso o al dinero. Entonces ahí, acá también ya, lo voy a hacer solo en uno por tiempo. Aquí se fue el porcentaje. Ahí. Entonces solo uno
y mencionar que hay ciertos comandos en los cuales sí lo va a considerar como número. Ahí está. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que no va a tomarlo como texto? Porque en este cuadrito me está indicando el valor verdadero, llamémoslo así. El cómo lo va a considerar para las fórmulas. Ya, y bueno, si yo quiero saber el total en enero, uno podría sacar una calculadora aparte o estar calculándolo con una hoja y un papel, y no es necesario, ¿cierto? Tenemos dos formas. Una es seleccionar acá, ¿sí? Fíjense que ahí seleccioné el rango y ir a datos, a fórmulas, y aplicar acá entonces lo que queramos obtener rápidamente, que sería la suma, ¿sí? Pero también podemos obtener el promedio del gasto que se hizo, contar cuánto se gastó, cuántas veces se gastó o en cuántas cosas se gastó, cuál fue el máximo y cuál fue el mínimo. ¿Mm? Pero nosotros lo que queremos es obtener el total, ¿sí? Entonces ahí tendría el total de gastos en enero. ¿Qué más podría hacer? Como dije, podríamos sacar, bueno, se suma de nuevo, podríamos sacar en este caso un promedio, ¿sí? Aquí, ¿cuál fue el promedio de gasto en el mes? Ahí está. Entonces después, el otro mes, el ideal es el promedio gastar menos, ¿cierto? Más que en total. Eh, ¿Qué más podríamos saber? ¿Cuál fue el valor máximo, ¿sí? Que fue en el arriendo? 1.500 pesos, imagino que de otro país, ¿cierto? Eh, Y también podríamos saber cuál fue el mínimo gasto. Acá, el mínimo, 180, en la luz. Ya, etcétera. Entonces, podemos hacer esta suma del máximo, del mínimo hacia abajo, que ya es relevante, ¿cierto? Porque sería el total del mes. Pero fíjense que también es importante conocer el total por cada uno de los conceptos. ¿Ya? Entonces, esta sería una tabla un poquito más cruzada, donde si yo sumo ahora hacia el lado, ¿sí? Selecciono el rango hacia el lado, también podría tener la suma de cuánto se gastó eh, por cada uno de los conceptos de gasto, por cada servicio, aparece. ¿Sí? Y aquí viene lo otro, es que si yo ya tengo, fíjense que acá ya reconoce la fórmula, entonces yo puedo o copiar y pegar esta fórmula para que lo haga abajo, abajo, o si no, ¿qué más podría hacer? Este, ¿cierto? Ese cuadrito que había comentado antes para obtener el total. ¿Ya? Entonces, es algo bastante sencillo, pero obviamente sería lo primero, construir una tabla de datos. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podemos hacer con esto? Bastante, pero voy a pasar a un siguiente ejemplo, porque con esto podríamos graficar, podríamos sacar, etcétera. Ya, las opciones acá son tremendas. De hecho, por ejemplo, si yo quisiera dar ya un formato condicional, ¿ya? Supongamos que yo quiero dar un formato condicional, aquí mostraría de alguna manera cuál es el mayor gasto en un color que estaría completo, eh, degradado, como en degradado te daría cuál sería el gasto mayor o máximo, ¿cierto? Y los otros serían los mínimos. ¿Estaría? En escalas de color también, ¿sí? Ahí te indicaría del menor al mayor. Entonces el menor sería el más rojo y el mayor sería el verde, ¿sí? Entonces así, como dije antes, ya podría tener una idea sobre... oh, está aquí. Ahí sí, sí. Ahí podría ya tener una idea sobre cómo evolucionó el gasto en cada uno de los conceptos. ¿Ya? Y aquí también podría tener un formato condicional con iconos, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí indicaría cuál es el mayor y cuál es o los menores. ¿Ya? Y si quiero crear categorías intermedias también se van a ir mostrando de otra forma, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Pero vamos a pasar ya a otro ejemplo. Tenemos que estar cargando acá. No sé si hay dudas sobre eso, es simplemente construir y tener formatos condicionales. Creo que ahora sí. No sé por qué dice soledad. Ahí sí. Ya, entonces ese sería un primer ejemplo. Ahora, lo que quiero ver es generar una tabla de datos. ¿Ya? Entonces, aquí ya tengo escrito algunos datos. Váyanse a donde dice tabla y formato, porque también vamos a hacer aquí algunas cosas. Bueno, lo primero, tengo nombres. Esas son variables, como dijimos antes, son cualitativas, ¿sí? Y en ese sentido no están ordenadas. Son categorías, clasificaciones, eh, que en este caso no es que primero tenga que Luis, después Ana, no. Bueno, entonces el curso, la edad, ya es otro tipo de variable, la fecha de inscripción y la aprobación. Entonces,
primero que todo lo vamos a centrar, ya dije, idealmente poner un marco ahí que diferencie para la interpretación. Ya, pero ahora lo que queremos hacer eh, es insertar por una tabla de datos. Entonces aquí viene algo sumamente clave, porque si yo los trabajo de esta forma, no me permite filtrar, ¿sí? Y estos son pocos datos, entonces tampoco me complico. Pero si yo quiero incluir un filtro de estos datos, cuando son muchos más, entonces me voy y se configura de esta manera, ¿ya? Sobre todo si hay datos repetidos, eso es sumamente clave. Entonces, no sé si notaron, lo voy a hacer de nuevo, selecciono los datos, ¿ya? Con sus categorías o sus encabezados, voy a insertar tabla. Esto es una tabla común, no es dinámica. Ahí está. Entonces, ¿qué gracia tiene esto? Porque uno diría ya, ¿y siempre va a quedar en azul? No, ya sabemos que esto se puede cambiar, ¿sí? Acá, fíjense todas las opciones que te dan. No sé cuál le gustará a usted, qué color es su favorito. ¿Ya? Vamos a leer ese. Igual es fome, pero bueno. Ya sabemos también que le podemos cambiar la fuente, el texto, lo que ustedes quieran. Ya, yo estoy haciendo aquí una visión general. Pongámosle aquí el EM, que a algunos sé que también les gusta eh, ese tipo de texto. No sé, qué sé yo. Ya, y entonces, acá lo importante es que cuando yo genero una tabla o inserto una tabla que organice mis datos, fíjense que los puedo ordenar de A a Z, de Z a A, los puedo ordenar por color, los puedo ordenar si son igual, si terminan en algo, si empiezan con algo, etcétera, ¿ya? Y como dije, lo fundamental es que yo puedo ahora seleccionar solo a Juan y me va a dar solo el dato de Juan. Entonces, no sé si esto ya lo habían hecho, pero igual es clave, sobre todo cuando quieran organizar un volumen mayor de datos. ¿Ya? Esto nosotros lo usamos comúnmente para organizar o filtrar, porque lo que hicimos fue un filtro. ¿Ya? Aquí aprovechar de lo que hicimos fue un filtro. Antes había dicho de filtrar o ordenar los datos. Estoy generando filtros para un conjunto de datos que puede ser demasiado y que pueden haber datos repetidos. Entonces, en la medida que, por ejemplo, hayan 5 estudiantes de enfermería, yo, no sé, aquí no dice carrera, pero que haya más estudiantes de un área, entonces van a quedar todos agrupados. ¿Ya? Ahora, si quiero quitar el filtro, simplemente se va y aparecen todos de nuevo. Veamos si hay algo que se repite. La edad parece que se repite en la de 25. Entonces, si yo quiero hacer un estudio, quiero ver rápidamente o trabajar o escribirle, ¿cierto? Un correo, imagínense, no sé qué quieran ver, pero solo los estudiantes de 25 años. Entonces yo deselecciono y me voy solo a 25 y no queda solo uno, porque ya dijimos que habían dos, Luis y María. Entonces aparecieron acá sus correos electrónicos, yo después los selecciono y les envío algo, ¿sí? Lo mismo que si quiero solo enviarle un correo a estudiantes de primer año, a, a solo mujeres, no sé, qué sé yo, ¿ya? Etcétera. Eso lo podemos ver, ¿ya? Y quitar o borrar el filtro, listo, ¿ya? Y la fecha de inscripción, quienes se inscribieron hasta esta fecha, o los que se aprobaron, los que aprobaron más o menos, ¿ya? Y de nuevo acá la edad la puedo generar con un formato condicional, ¿cierto? Que me indicaría en colorcitos cuál sería el máximo, cuál sería el mínimo, ¿cierto? Para el mismo color, lo puedo mostrar ahí. Pongámoslo en verde, donde el menor sería en blanco y el mayor estaría en verde más oscuro, ¿sí? Y en la aprobación también le puedo dar aquí un formato condicional. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente el insertar una tabla que organice mis datos y que ya me permita ordenar y filtrar. Filtro de texto, por ejemplo, es igual a qué. Aquí quiero filtrar, es igual a un, estoy en nombre, así que Ana. ¿Sí? Entonces, de nuevo, borrar filtro, filtrar el texto es igual a, debería decir aquí, Ana, me envío porque, este, Ana, ahí sí, ya no la había seleccionado. Entonces, puedo generar filtros no solo en base a la categoría que aparece aquí, borrar el filtro. Del curso puedo generar un filtro también, vamos acá, de texto, si el curso termina en, contiene estas palabras, y filtros personalizados. Entonces, fíjense que en realidad uno ya no debería perderse en los datos que tiene, ¿sí? Porque si genera este sistema de tablas,
los filtros ya se cuentan. Es eso. ¿Ya? No sé si hay dudas, ustedes me dicen, ¿ya? Para no hablar todo el rato, voy a hablar solo también. ¿Ya? Ustedes me van diciendo. Pero sigo acá. Entonces, aquí estoy en Excel aún. Sí, ya. Ahora, estos son sus datos, los de ustedes. Acá saldría entonces nombre, email y carrera. Esto fue lo que se les pidió. Entonces, ¿qué podemos notar? Que están bastante desordenados porque el nombre es más largo que el ancho de la columna, ¿cierto? Entonces, ya sabemos cómo hacer esto para que quede ordenado. Vamos a formato y se ajustan y queda bonito. Ahí estaría. Entonces, ahora vendría lo otro, que sería, lo vamos a marcar para diferenciar los datos de sus encabezados, ¿sí? Ahí, por lo primero que hice. Y después si quiero diferenciar, además, las distintas variables que tengo. Y por último, lo que se hace comúnmente es centrarlos, aunque los nombres no quedan muy bonitos, así que eso lo vamos a dejar. Ahí está. Ya, entonces, solo como ejercicio, volver a esto, que si le quiero poner un color, pongamos un colorcito, ahí estaría. Pero acá ya tenemos datos que son agrupables y otros que no, ¿cierto? Como la carrera, parece que algunos se repiten. Y bueno, y si no ocurre, no hay problema. Ya, pero lo vamos a hacer acá. Entonces, ahí sí, se había pegado un poquito. Acá, si ingeniería civil industrial se repite. Entonces, ¿cómo podríamos generar este sistema de tablas con filtros y con un orden interno? Insertar tablas, ¿cierto? Y aquí fíjense que le pongo si tiene encabezado o no, porque de esa manera la primera fila no la va a considerar como dato. Entonces, esto tiene el encabezado y comienza desde la segunda. Ya dijimos que esto perfectamente lo podemos dejar en un tono que nos guste. Aquí dice chillín, no sé por qué, chillán, supongo. Ya. Y cuando esto lo permita, por conexión, quiero ver si hay estudiantes que... eh, ¿eh? Ahí sí. Ya. Entonces, supongamos que aquí están los mails y yo quiero todos los que tengan o contengan 2018. Ya, supongamos que acá entonces filtro de texto contiene. Entonces yo puedo filtrar todos los estudiantes que tienen el 2018. ¿Ya? Por algún motivo, no sé, quiero conocer su experiencia con el CADE o con la universidad. Y acá puedo filtrar aquellos que una carrera en especial, pongámosles igual a, si yo hay una carrera en especial que quiero ver si asistió alguien, por ejemplo, de kinesiología, biología, kinesiología, y aquí también va a aparecer, si aparece, y claro, ya me está diciendo que hay alguna. Ahí está. Hay una persona que es María Antonia Sarabia Chávez. Ya, un saludo para ella. Ya, entonces, en ese sentido, después puedo dejar el filtro. Ahí está. Ya, es bastante rápido. Y bueno, todavía no he entrado a lo de los gráficos porque lo que primero es importante es la organización de los datos. Ahora vamos por los gráficos. ¿Ya? Entonces, solo decir eso. No sé si hay alguna duda con estos filtros. Contiene, por ejemplo, acá el 2018. Veamos si aquí, bueno, siempre los muestra. Ahí está. Hay dos personas del 2018. Entonces, o sea, para mí esta función es bastante importante del Excel porque a veces hay tantos datos y lo peor sería darnos el tiempo innecesario, ¿cierto? De ir uno por uno viendo cuántos son del 2018, etcétera. E incluso, fíjense que aquí hay una persona que no escribió bien su correo. Y él, Carolina, también podría salir pillada, ¿cierto? En el sentido de que yo podría decir, no contiene, ¿sí? Un número. Acá no contiene números. ¿Se fija? Entonces, eh, Carolina se le fue escribir el año, o quizás es así su correo, yo lo desconozco. Eso. Aquí dice. Ah, sí, está bien. Ah, ya. Ya, entonces, no es que esté equivocado, pero a lo que voy es que así puedes reconocer otro tipo de correo, entonces. Ya, bueno, creo que no hay dudas. Ustedes me dicen si hay dudas sobre la organización de los datos, sobre el formato condicional. Fíjense que también aquí, como estos son categorías cualitativas, no podría decir que es mayor o menor igual, ¿cierto? Las escalas de color no serían las mismas.
pero sí puedo hacerlo en base a nuevas reglas, que serían las que comenté recién, ¿cierto? Es igual a ingeniería. Entonces me va a marcar en rojo las que son de ingeniería. ¿Ya? Y de hecho me las puede contar. Por tiempo, ya me estoy dando cuenta aquí, no queda tanto, pero por tiempo no voy a mostrar quizás que puedo contar cuántos son de medicina, cuántos son de ingeniería, cuántos comienzan con ING, que serían las ingenierías, etcétera. ¿Mm? Ya, sigamos ahora, vamos a ver la parte más gráfica y terminar entonces con algún análisis medio estadístico. Bueno, aquí tengo de nuevo datos, ¿sí? Eh, bueno, aquí qué voy a hacer, siempre diferenciar, como dije, los encabezados de los datos. Eso siempre es útil, no es que sea obligatorio, pero claro que ayuda, ayuda bastante. Ah, bueno, eso es lo otro, mostrar algunas formas, por ejemplo, de eliminar algún dato o de eliminar alguna fila que no me esté sirviendo, yo voy acá directamente. Uno va a insertar, no busquen tanto. Acá dice eliminar y se elimina. ¿Ya? Y si quiero insertar una, voy acá arriba, insertar. ¿Ya? Entonces, puedo insertar acá. Ah, no, ahí se eliminó. Insertar. O quiero insertar algo justo ahí, insertar. ¿Ya? Pero claro, tengo que seleccionar, no sé si lo notan, tengo que seleccionar la columna completa. ¿Sí? Ahí estaría. Ya, bueno, entonces acá lo mismo, no voy a cambiar ya el color, pero solo entender que me falta algo y que lo puedo obtener sencillamente, ¿cierto? Que es el promedio. Entonces, si yo quiero de aquí a acá, todo este conjunto, quiero obtener el promedio, ya vimos que debo ir a fórmula y acá promedio. ¿Sí? Y que si yo quiero que se calcule el promedio, tengo que simplemente completar acá. Ahí estaría, promedio. Acá, bueno, otro dato que no he dicho es la cantidad de cifras significativas o la cantidad de cifras que se va a trabajar. Si yo quiero que todo quede en 2, ahí estaría. Uno diría, bueno, ¿por qué tiene 9.1? Estamos entendiendo que al parecer algunos ejemplos no son de Chile, ¿sí? Como en ante los pesos. No puede ser que 1.500 pesos cueste un arriendo acá. Entonces, al parecer son de otro lugar donde la evaluación va del 1 al 10, ¿sí? Y hay una persona que le fue bastante bien, al parecer, que fue Natalia. Ya, entonces, de nuevo, acá puedo hacer un estudio, puedo ver, aquí podríamos hacer un formato condicional que sea más clave. Por ejemplo, si es mayor, o pongamos los rojos, que sería menor a 5 o a 6. Supongamos que voy a poner el texto. ¿Qué queremos que haga esto? Texto en rojo. Entonces ahí van a aparecer los que están bajo 6, que sería como el 60%, ¿cierto? Si la máximo es 10, 6 tendría que ser el 60%. Entonces así ya reconocería quienes reprobaron, aunque uno estuvo a punto, que es Nicolás. ¿Ya? Ya, pero eso sería una forma, y ahora ya queremos meternos en los gráficos. Entonces uno diría ya, ¿qué gráfico eh, sería pertinente para, por ejemplo, todos? Yo puedo incluso graficar todas las notas que se obtuvieron. ¿Sí? Y esto aquí pongámosle algún decimal más. Ah, aquí, con muy números enteros. Ahí está, ¿cierto? Con al menos un decimal. No sé si alguien me podría dar una pista o algún gráfico que le interese construir en relación a estos datos o a este tipo de datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, así rápidamente podemos notar que lo que yo quiero determinar es qué promedio obtuvieron cada uno de los estudiantes. ¿Sí? El promedio general, ¿cierto? No solo el promedio en cada una de las notas. Entonces, voy a seleccionar esto, sería el promedio, e incluso puedo seleccionar aquí, manteniendo control, la otra variable que sería el nombre, insertar y me voy a gráficos. Entonces, si me voy aquí a recomendados, fíjense que ya van a aparecer. No sé cuál les tinca. Puede ser ese, que indica una tendencia, ¿sí? Con la frecuencia de los datos, desde el mayor al menor, o una columna simplemente. Estarían las columnas, las barras, no sé cuál les tinca más. Este comúnmente es más recomendado porque como es horizontal, ¿sí? A diferencia de los verticales, cuando las categorías, que en este caso serían los nombres, fíjense, son más extensos, se recomienda hacerlo de forma horizontal. Tengo que escribimos hacia el lado, es por eso.
Y ahí estaría. Fíjense que no hay un orden, ¿sí? A diferencia de otro tipo de gráfico que te lo ordenaría, mostrándote incluso qué porcentaje, eh, o nosotros podemos marcar aquí un porcentaje sobre el cual poner un color, no sé, como lo queramos ver. Y también, como comenté, ¿cierto? Aquí podemos filtrar. Si yo quiero solo ver uno de ellos, ¿sí? Eh, filtrar con nombres, etcétera. También puedo cambiar el estilo, no sé cuál le gusta más, este. Y puedo ver los elementos, el título de los ejes, ¿no? El título del gráfico, que siempre debe ir, la etiqueta de los datos, quizás no es necesaria, las barras de error, las líneas de cuadrícula, no son necesarias en general, la leyenda también, y la tendencia que hubo, ¿ya? Pero en este caso no nos sirven las tendencias, ¿cierto? Porque no está ordenada, eh, no es ordinal, ya dijimos esa variable, ¿cierto? Para nada. Y ahora no sé cómo sacarla. Pequeña tendencia, ¿qué me sale? Ah, bueno, dejémosla así. Ya, entonces esto nos serviría. No es el único gráfico que como más corresponde acá. Podemos hacer también histogramas, podemos hacer pictogramas, etcétera. Ya, etcétera. Ahora lo que estoy esperando aquí. Ahí sí. Ya. Pero además yo quiero aquí terminar este ejemplo solo mostrando que voy a estudiar si hay una relación entre las notas de qué puede ser. A ver, ¿qué notas podrían explicar mejor el promedio? Veamos. Bueno, comúnmente se dice que la matemática es la que decide de alguna manera la aprobación o no. No es la única, ¿cierto? Yo tampoco soy de esa idea que es la asignatura más importante. Es la que sí tiene mayor nota, o sea, mayor nota, mayor horas en general. Entonces, yo voy a relacionar esta variable, matemáticas, con el promedio final. Entonces, aquí, no se seleccionó, matemática con el promedio final. Y entonces aquí ya vendría otro tipo de gráfico, porque lo que yo voy a hacer es relacionar dos variables, y una puede ser compararlas. ¿Mm? Pero esto en realidad tiene que ver con el antes y el después. Y aquí no hay un antes y el después. ¿Sí? Estoy comparando dos en el mismo instante o en el mismo tiempo. Entonces no me serviría esto. Fíjense que lo que más me ayudaría es un gráfico de dispersión. Ahí está. Entonces, bueno, aquí lo que me podría mostrar un gráfico de dispersión sería si las variables se van o no agrupando. Pero aquí lo que quería hacer también es, voy a agregar yo los datos. El nombre de la serie sería relación notas mat y final, vamos así. X, que lo voy a considerar, sería el promedio final, vamos así. Ahí está, las notas de promedio final. Y acá serían las notas de promedio matemático. Ahí. Entonces, ahí va mostrando si existe o no una dispersión, una tendencia entre ambas, y voy a marcar una línea de tendencia. Entonces, cuando hay líneas de tendencia, lo que nos ayuda bastante, ¿alguien escribió, parece? Sí, se tiene que. Bueno, y así en realidad hasta las 6, así estaba configurado el taller. Así que nos queda algo. Bueno, las gráficas o las dispersiones nos van mostrando si hay o no una correlación. ¿Cómo evalúo una correlación? Acá, fíjense que incluyendo, ¿dónde está? Aquí, la ecuación y el R. Esto está como lento y no sé bien por qué. Ahí está. Entonces, en la medida que las correlaciones sean cercanas a uno, ya sea positivo o negativo, me va a indicar que existe una correlación entre las variables. Ya, una proporcionalidad directa en ese caso, para la función lineal que estoy viendo, sería r cuadrado, ¿cierto? El factor de correlación aquí, el r cuadrado daría 1 positivo, si son directamente, y r cuadrado negativo menos 1, si son inversamente proporcionales. ¿Ya? Pero existe una correlación en ambos cuando hay uno, positivo o negativo. Entonces aquí la correlación no es tan alta, no es que una permita quizás explicar cómo se comporta la otra. Es eso. ¿Ya? Bueno, aquí
Ya hice tablas, así que esto lo voy a saltar, pero voy a mostrar cómo hacer una tabla dinámica. Ya es eso. Entonces aquí, esta es la fecha, este es el tipo de apoyo que nosotros prestamos como CADE, esta es la carrera, aquí, este es el docente, esta es la asignatura, ¿sí? O el área que apoyamos, este es el número de estudiantes. Bueno, si se dan cuenta, estoy mostrando una tablita que trabajamos acá en el CADE en relación a ver en qué fecha se piden los apoyos, porque nosotros ustedes ya reconocen que estamos a apoyo a los estudiantes en sus necesidades académicas y también eh, más personales. ¿Mm? Bueno, ahí entonces ya separé los datos de los encabezados, ahí estaría también. Podemos generar de nuevo la tablita, ¿cierto? Que como dije es bastante útil para nosotros y en este caso si ya tengo muchos datos, ya sabemos que voy a insertar, ¿cierto? Y pongo acá una tabla, ahí, y fíjense qué maravilla, porque ahora sí quiero ver todas las que yo, Vicente, tuve, vería ahí entonces que tuve dos en esas fechas y con 3 y 12 estudiantes, etcétera. ¿Ya? O las puedo ordenar también. Ya dijimos, acá por ejemplo el número de estudiantes lo voy a ordenar de mayor a menor. Y ahí está entonces cuando ocurrió la clínica con mayor estudiantes, ¿sí? Y ordenarla. Entonces yo aquí tuve la clínica al parecer con mayor número de estudiantes, y ahí está la fecha, que fue una sección y en la carrera de enfermería. También acá ver, eh, bueno aquí voy a sacar el filtro de acá, acá. Entonces, ¿cuántas se pidieron, por ejemplo, por enfermería? Ahí estaría aquí. Oh, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué me pasó? Ahí está. Entonces, enfermería al parecer ha pedido bastantes apoyos y qué bueno. Entonces ahí salen esto. Ya, pero no quería eso yo. Y ahora vamos a ver el otro tipo de tabla que es insertar una tabla dinámica. Entonces voy a poner aquí. Bueno, estas tablas son un poco más elaboradas. Yo antes lo comenté, donde la gracia que tiene es que tú puedes en una misma columna generar subcategorías. Pongamos que primero lo que quiero analizar es la, la carrera. Pongamos que quiero primero ver, ya, y sería oh, oh, carrera, ahí. Sí, ahí está, ya, la fila. Entonces, voy a tener acá las carreras. Después quiero ver el tipo de apoyo que se les prestó, la fecha, el docente que lo hizo, el área, aquí, el área y el número de estudiantes. Entonces uno dirá, ¿qué enredo está armando? Ya no, no es un enredo, es simplemente que yo ahora voy a poder, en una misma tabla, fíjense, voy a poder estudiar todos los factores que se tenían. ¿Sí? Entonces supongamos que yo ahora quiero seleccionar el docente, aquí, y voy a solamente mostrar las que yo, Vicente, acá al final, tuve. Entonces aquí puedo mostrar cuáles son las que yo hice, algunas carreras, cuándo fueron clínicas, ¿cierto? En qué fechas se hicieron esas clínicas, eh, cuántos estudiantes participaron y qué áreas son. Eso, es generar un filtro en una sola columna. Ahora voy a ir a áreas solamente. Y voy a seleccionar biología. Veamos. A ver. Ah, se salió. Ya sé, porque ya está un filtro activado, parece. Voy a ver acá, borrar este filtro. Y acá necesito borrar este filtro también. Ahí están todos. Ya, entonces ahora voy a generar otro filtro que vendría siendo por el área que me interesa estudiar, que sería la biología. Ahí está. Entonces te va a mostrar todas las que se hicieron en biología, en qué momento se hicieron, con cuántos estudiantes, y todo va a estar junto. Hay una tabla dinámica de alguna manera te ayuda a tener todo también sistematizado en la medida que también lo sabes leer, por si acaso. ¿Ya? Entonces eso era para tener una tabla dinámica. Acá voy a mostrar un ejemplo de cómo calcular diferencias de fecha, ya con que vamos terminando. Eh, Vamos a ver también aquí, ¿anotar el formato?
voy a hacer algunas cosas como de cálculos de comercio y finalmente un ejemplo desde la química de cómo graficar y determinar alguna propiedad o alguna ley comprobable. Bueno, entonces acá, si yo quiero, fíjense que tengo la fecha de nacimiento de alguien y yo quiero determinar la edad que tiene a la fecha de hoy. Entonces, claro que aquí indiqué la fecha de hoy, lo voy a borrar. Solo recordar que cuando yo escribo, por ejemplo, 24/09, estoy hablando de una fecha. ¿Sí? Entonces ahora lo voy a copiar acá, a la fecha de hoy. Bueno, si yo quiero determinar la edad de esta persona desde que nació, obvio, acá nació el 12 del 12 del 75. Entonces uno diría, pero es fácil, tomo una calculadora o me pongo, no, no es necesario. ¿Ya? Lo que yo hago en este caso es utilizar una función que se llama si-fecha. Ahí está. Si-fecha en el fondo lo que hace es determinar la diferencia entre las fechas. Vamos a poner entonces entre su nacimiento, voy a poner al final la fecha de la actualidad y quiero que esté en años. Ahí está. Pero fíjense que me está indicando ya la persona cuántos años tiene. Ahí, ahí está. Es bastante sencillo, después, como ya tengo la fórmula, la voy a extender y ahí me da la edad de todos y después esto, imagínense que lo llevo a una tabla, dinámica o no, pero lo voy a poner aquí con encabezados y ahora quiero filtrar, ¿cierto? De menor a mayor. Ahí está. Entonces ahí ya tengo clarísimo o sea, el orden de edades que tienen. Si quiero seleccionar solo aquellos que sean, por ejemplo, mayor, pongamos mayor ¿qué número podría ser mayor de 40? Pongo igual, y fíjense que ahí solo van a aparecer los mayores de 40 y ordenados. ¿Sí? Entonces, en mi opinión, son funciones claves para la organización de los datos. Y de hecho, si no quiero ordenarlos, sino que directamente se muestren, ¿cierto? Directamente se muestren cuáles son más o menos. Fíjense que voy a dejar este orden que tenía aquí. Ah, pero ya quedó ordenado. También quedó ordenado. Estoy tratando de que no queden ordenados. A ver, ahora. No, ya quedan ordenados. Ya, pero bueno, en definitiva, recuerden que el formato condicional también te da una idea por color, ¿cierto? Acá, pongámoslo de esa forma, en rojito, ¿eh? De cuál sería el mayor, la mayor edad y cuál sería la menor. Entonces, es un poco mezclar todo. Y ahora, si ustedes quisieran también un gráfico de esto, no habría ningún problema. Ya si yo quiero, por ejemplo, no relacionar variables acá, ¿cierto? Sino describir dos variables. Entonces aquí, ¿cuál puedo hacer? De nuevo una de columna, podríamos hacer otra esta vez, pero voy a encerrar acá el nombre y voy a poner acá su edad, insertar un gráfico y no sé cuál a ustedes les tinca. Puedo ver aquí las edades, en columnas, de esa manera, las tendencias, etcétera. Es eso. ¿Ya? Y también, como les decía antes, un histograma te podría decir cuántos están entre cierto rango. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Bueno, aquí el formato, esto del comercio, solo si es que a alguien le sirve en estos minutos que quedan. Supongamos que alguien, entonces trabaja bastante en empresas de comercio. Acá, supongamos que este es el precio de algo. Sucursal, bueno, aquí habría que poner Concepción, también puede ser CCP, Santiago, etcétera. Entonces por ahí sería importante también porque puedo generar luego un porcentaje de cuántas veces se compró en Santiago o en Concepción. Bueno, aquí va a quedar 50 y 50 al parecer. Pongámosle aquí, recomendado. eh, Sería este. eh, ver una cosita. Aceptar gráfico. Pero ahí los tomaría todos diferentes. Wow, ahí sí. Estaba buscando un porcentaje de cuántas personas compraron en cada una de las sucursales. Ya, pero bueno, dejémoslo así.
por tiempo. Ya, y bueno, acá lo único es que si yo tengo un precio de 300, acá me está indicando que hay un gasto adicional por la cantidad de cuotas. Entonces, se pagó en 3 cuotas, entonces debe haber un recargo de esto. ¿Alguien escribió también? ¿Escribió, no? Ah, no, no sé. Aparecía como que alguien había escrito algo. Eh, ya, perdón. Ya, que me distrae un poquitito el que aparezca acá. Ya, entonces si yo quiero hacer un recargo a este precio por el número de cuotas, fíjense que son 3, ¿cierto? Entonces yo tendría que esto multiplicarlo por el porcentaje que se le aumenta, ¿sí? Pero sería más, habría que sumarle el 3%, el 10%, ¿sí? Porque ese sería el 30, pero yo tendría entonces que a esta cantidad, pongo aquí, esta cantidad, sumarle su 10%. Y obviamente aumentó porque en este caso fue en 3 cuotas. ¿Ya? Ahora, en el caso de, pongámoslo aquí, tengo que aumentarle el 20%. Ahí aumentaría más. ¿Sí? Ah, no, no, no se hizo el aumento. Ah, ya sé por qué. ¿No? ¿Estaría bien? Más el 20%. Oh, me pillé. A ver, lo voy a hacer de nuevo. Necesito que esta cantidad se le sume su multiplicación con el 20%. Ahí sí, ¿ya? Ahí sí un error. ¿Ya? Bueno, solo en esos casos, y aquí tendría ya el subtotal, ¿cierto? Que sería esta misma cantidad, el IVA es el 19%, entonces uno diría, bueno, ¿cuál es el total a pagar? Lo estoy haciendo más o menos rápido, sería entonces este recargo que se tuvo, ¿sí? Eh, más este valor multiplicado por el IVA, ¿cierto? Más esto por IVA, que es el 19%. Ahí está. Ese sería el precio final. Ya entendemos que el 0,7 ya no se usa y que el 3 tampoco. Ya, pero bueno, dejémoslo así. ¿Sí? Ya, entonces por tiempo, como dije, esto da para mucho más. Cualquier duda posterior, ustedes simplemente me escriben o no sé, puede haber otro taller más avanzado. Yo estoy mostrando lo más sencillo. Igual he trabajado cosas más avanzadas, que serían las estadísticas. No voy a alcanzar a ir a eso. No, no alcanzo a llegar al TED Student. Ya la idea era poder trabajar algunas operaciones o algunas estadísticas que podamos hacer para una tesis o un trabajo un poco más elaborado. ¿Ya? Pero dejémoslo en esta última actividad. ¿Cuál va a ser la última actividad que tengamos? Acá. ¿Dónde estoy? En química. Ya, entonces, bueno, esto ya es como parte de mi área, no sé, quizás ustedes también ya lo vivieron y espero que lo hayan disfrutado un poco, que es el estudio de las reacciones. ¿Y por qué me centré en química? Bueno, primero es porque es lo que más trabajo un estudiante y es porque es más sencillo, en mi opinión. Bueno, fíjense que acá hay una reacción, reacción química, y acá hay unos datos como cambia, ¿cierto? Está mostrando una concentración en el tiempo. ¿Sí? Es así. Acá se determina la rapidez, que sería la fracción entre el cambio que se tuvo y el tiempo que le tomó. Bueno, yo pasé estos datos, fíjense, los mismos datos, los pasé ya acá, los escribí. Como siempre, enfatizar en el hecho que debe existir una categoría o una descripción, ¿cierto?, de a qué corresponde cada variable. Esta es la concentración de bromo, ¿cierto? Aquí de bromo. Y la unidad de medida, idealmente, escribirla acá, porque si, ya mencionamos, que si yo la escribo junto con texto, o sea, junto con números, el texto va a ser considerado eh, que como que no se puede usar para datos cuantitativos. ¿Sí? Y aquí entonces el tiempo y también mostrar en qué unidad se encuentra, que sería en segundos. Podría estar en minutos, no habría problema, pero la unidad internacional, ¿cierto?, no define el segundo para el tiempo. Ya, ahí estaría, lo voy a marcar así. Bueno, ¿por qué quise hacer este ejemplo? Básicamente porque ya a partir de dos variables cuantitativas, ¿cierto?
que no son discretas, ¿cierto? Que son continuas o intervalares también le llaman. En este caso, lo fundamental es que yo ahí, pueda generar otro tipo de gráficas, porque hasta ahora no hemos hecho un tipo de gráfica que considere este tipo de variables. Tanto lo hicimos sí con las notas para una dispersión, pero vamos a hacer otro tipo que sería, a ver, ah, ah, este sería el X, este es el Y, sí, a ver, de nuevo, insertar un gráfico, aquí te va a decir cuál es recomendado, y va a aparecer entonces un gráfico de dispersión. Ahí lo tendré, ¿ya? Entonces, bueno, ¿por qué es importante esto? Básicamente porque da ya una descripción de cómo va variando e incluso la forma que se tiene. Entonces, cuando en ciencia exacta, imagino que hay más de ustedes, ya han estudiado esto, pero para una investigación, ¿sí? Como ya de laboratorio, ustedes también lo pueden hacer en sus laboratorios luego, o en sus estudios con dos variables, ya dije que son, que no son discretas, ¿cierto? Entonces, en este caso, como hay variables intermedias, yo puedo generar esto que ya no serían columnas, ¿cierto? Sino que acá lo que tengo sería una relación de dispersión entre dos variables. Le puedo dar un título, ¿cierto? Acá, entonces, comúnmente es importante decir cuál es el número de este gráfico. Ese gráfico, pongámosle número 1, ¿sí? Y aquí digo qué relación está mostrando. Entonces, relación entre las variables sería la concentración de bromo, ¿cierto? Ahí, la concentración de bromo molecular. Acá faltó el 2. ¿Sí? Podría indicar el estado físico, pero lo vamos a dejar así. Y tiempo. Y acá entonces ya dijimos que le podemos hacer retoques, ¿sí? El que queramos. Podemos filtrar también si queremos mostrar solo algunos de ellos. ¿Qué más podemos hacer? Los títulos de los ejes. Por ejemplo, acá decir que este es el tiempo, ¿sí? Y que está en segundo. Ahí. Ah, ¿por qué sale en mayúscula? Tengo la duda. ¿Siempre sale en mayúscula? ¿Sí? Está como pesado esto. Debe ser la fuente, probablemente. A ver, veamos si tiene que ver con eso. Ah, pero bueno, dejémoslo así, por mientras. La etiqueta de los datos, las barras de error también, la línea de cuadrícula que dije que no siempre son necesarias, la leyenda, ¿sí? Que nos diría qué es lo que se está estudiando, pero esto ya sería quizás lo que quería terminar por ver, que son las líneas de tendencia. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué es importante esta línea de tendencia? Porque me está indicando que existe una proporcionalidad inversa, ¿cierto? Como que uno está aumentando y el otro disminuyendo. Y de esa manera yo podría entender incluso en relación, a ver aquí, si yo quiero hacer la relación lineal y plantear la intersección, ¿va? Ahí, la ecuación que se está dando con la pendiente que se tiene, ahí estaría. Y tal como también había mencionado, que lo que podría buscar es si hay una correlación o no entre ambas variables. Entonces lo voy a ver aquí, líneas más opciones. Eh, aquí el gráfico y el R. Entonces, fíjense que el R es bastante cercano a 1, 0.09. Entonces, en ese caso sí me está indicando una correlación entre las variables. ¿Sí? Es eso. ¿Ya? Y bueno, lo último es que no solo puedo trabajar con la función lineal, ¿ya? Solo voy a terminar aquí mostrando que podría ser este aspecto mucho más de una función, no sé si lo notan, eh, logarítmica. Viendo por qué no. Ahí está, exponencial. Línea de tendencia, quiero que sea exponencial. Ahí quedó. Eso, me está llamando mucho la atención. El R es ajustadísimo. Ahí está. Entonces uno dice, ¿y dónde está la línea de tendencia? Está ahí mismo. Ya es básicamente porque la gráfica muestra, ¿cierto?, una proporción que va de forma exponencial. ¿Ya? Por eso el R está al máximo, ¿cierto? La correlación en este caso sería de 1. Entonces, bajo esa función yo puedo entender que la relación sería la que uno espera entre ambas variables.
¿ya? Entonces eso sería, como dije después, si yo le quiero cambiar el formato, el color, le quiero poner un fondo, un relleno, qué sé yo. ¿Ya? Ahí ustedes lo ven. ¿Ya? El diseño gráfico ya pasa, ya es por cuenta suya. Hay gente que le gusta que tenga un línea de fondo, etc. ¿Ya? Es eso, ¿ya? Vuelvo a decir, el taller, espero que haya cumplido el objetivo de motivarlos a trabajar con Excel, ya más que tenerles susto o reconocerlo en su función educativa. ¿Ya? Es sumamente clave Excel para el estudio tanto escolar como universitario. Mientras antes nos sumemos a trabajar con él, antes como que nos familiarizamos con cada una de sus funciones. ¿Ya? Voy a dejar de compartir aquí. Y ahí sería. Ya, yo no sé si tienen alguna duda final, algo que quieran compartir con respecto a Excel. A todas las funciones que entrega son bastantes, ¿ya? Yo aquí me centré en las más básicas, creo yo, o fundamentales para un estudio universitario de pregrado, ¿ya? Pero sí entiendo que para salir de pregrado necesitaríamos, ¿cierto?, hacer algún estudio estadístico, pero esto no alcanza para ver eso. ¿Ya? Habría que hacer otro taller que son todas las funciones estadísticas que da Excel, aunque hay otros paquetes o programas estadísticos, ¿cierto? Que también se podría hacer un taller sobre esos, ¿ya? Que sería Origin o SPSS. Eso, no sé si alguna duda final, ustedes me dicen. Ya, eso. Que estén bien. Gracias, profe, que esté bien. Chao, nos vemos. Ya, profe, usted igual que Chao. tenga buena tarde. Chao.